y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenos días, hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Bueno, hoy es nuestro cuarto día de ayuno. Qué bendición de estos 7 días de ayuno donde estamos hablando de santidad. Hoy, como acabamos de leer el versículo para hoy, 1 Tesalonicenses 5:23, estamos hablando de espíritu, de alma y de cuerpo. Por supuesto, por lo general, somos muy dados a ver todo lo que tiene que ver con el cuerpo, ya que el cuerpo es todo lo visible y todo aquello que nosotros podemos tocar y palpar. Pero realmente no es lo único importante. Además del cuerpo, encontramos aquí en esta palabra que el espíritu y el alma son importantes para Dios y cuán importantes en el momento de hablar de santidad. Antes de hablar sobre la santidad del espíritu, del cuerpo y del alma, me parece importante que aprendamos a diferenciar. Cuando hablamos de cuerpo, estamos hablando de que el cuerpo posee los 5 sentidos con los cuales nosotros podemos relacionarnos en este mundo material. El cuerpo es lo visible, es lo tangible, mientras que el alma es lo invisible. Es aquello que está dentro de nosotros, que determina nuestros pensamientos, nuestro razonamiento, tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con nuestros sentimientos. Dice la palabra de Dios que del corazón es que emanan aún los malos pensamientos. Así que el alma es ahí donde se encuentra realmente nuestra personalidad. Pero cuando hablamos del espíritu, estamos hablando de una parte más profunda y es el espíritu el que está dentro de nosotros, que es nuestra parte, es parte de nuestro ser, el que nos ayuda a comunicarnos con Dios, a tener una relación cada vez más profunda con Él. Es el espíritu el que realmente siempre está dispuesto a tener una relación con Dios. El apóstol Pablo nos habla sobre ese ser compuesto, espíritu, alma y cuerpo. Y quiero leerles no solamente el verso 23, sino el verso 22 en adelante. Dice: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Importante darnos cuenta que dice en otras versiones evitar toda clase de mal. El apóstol a la carta a los tesalonicenses dice tienen que evitar toda clase de mal. Por lo general las personas hoy día dicen, pero la Biblia no está escrito que tal cosa esté mal. Pero Dios nos ha dotado precisamente de un espíritu el cual nos da testimonio de aquellas cosas que no estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios, que no son agradables a Dios. Así que cuán importante, amados, es que nosotros comprendamos que tenemos que, para santificarnos, evitar y abstenernos de absolutamente todo mal. Ahora bien, dice que Dios nos santificará nuestro cuerpo y habla de espíritu, de alma y habla del cuerpo. Y dice que Él mismo es quien lo hará. Pues nosotros en nuestras propias fuerzas jamás pudiéramos buscar la santidad, sino la santidad se busca a través de Jesús. El apóstol es claro diciendo que tenemos que guardarnos irreprochables. Esto quiere decir que no tengamos ningún tipo de reproche en el momento en el que nos presentemos delante de nuestro Señor Jesucristo. Así que es importante que nos detengamos a ver qué debemos hacer, así como entrenamos el cuerpo, cómo podemos entrenar el espíritu y cómo podemos entrenar el alma para que nosotros vivamos una vida de santidad. Quisiera iniciar con el espíritu porque es lo que primero el apóstol menciona y creo que el espíritu es lo más importante porque, como les decía, es realmente el Espíritu Santo el que está dispuesto a tener esa comunión con Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos entrenar el espíritu? Así como entrenamos nuestro cuerpo, ¿cómo podemos entrenar nuestro espíritu? ¿Cómo podemos entrenar nuestra alma para la santidad? En primer lugar, tenemos que aprender a que debemos vivir en constante arrepentimiento.
Cuando estamos en oración, estamos fortaleciendo el espíritu que está dentro de nosotros, ese que nos conecta con Dios. Pero cuando vamos a la oración es necesario reconocer nuestros pecados. Por eso Jesús dijo que Él sería fiel y sería justo para perdonarlos. A veces con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, hacemos de algunos pecados, algunas especies de mal, lo hacemos algo normal. Vamos a la presencia de Dios, oramos algunas cosas que necesitamos, decimos algunas cosas que creemos tenemos que decir, mas no nos arrepentimos. Una de las formas en las que nuestro espíritu es entrenado para la santidad es en oración y es en arrepentimiento. Así que oremos, arrepintámonos y sepamos que nuestro espíritu siempre está dispuesto, a pesar de que nuestra carne en algunos momentos se debilita. Cuando hablamos del alma, ¿cómo yo pudiera entrenar el alma? El alma, como les decía, ahí es donde están esos razonamientos, esos pensamientos, sentimientos, emociones que se mueven y que muchas veces nos hacen pecar. Es importante que en la palabra, donde está el razonamiento, la palabra de Dios es lo más importante. Para entrenar el alma es importante estar leyendo la palabra de Dios. A veces estamos tan llenos de lo que dice la televisión, de los juegos de internet, de todas las cosas que nos rodean y que alimentan solamente el ojo, el cuerpo. Y como dice su palabra, son la vanagloria de la vida, que descuidamos tanto la lectura de la palabra, descuidamos tanto lo que verdaderamente nos da vida. La Biblia dice que las escrituras son como una espada y que atraviesan hasta lo más profundo de todo nuestro ser. Y cuando nos atraviesan, nos transforman. El alma tiene que ser transformada en su forma de pensar, tiene que ser transformada en sus emociones y sentimientos, porque cualquier raíz que hubiere de amargura en nuestro corazón puede contaminarnos y contaminar todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, ¿cómo yo puedo entrenar mi alma para que ésta sea santa? A través de la lectura de la palabra, a través de la lectura de otros libros que me ayuden a conocer cada vez más a Dios, a través de aquellas prácticas como la oración que impulsa mi espíritu y la palabra, es que yo voy a fortalecer esa parte invisible de mí, pero que es tan importante y tan real como la que es visible. Algo llama mi atención y es que Jesús en muchas partes de la Biblia, en los evangelios, cuando está hablando, cuando está exhortando a aquellos que le están escuchando, menciona estas palabras. ¿No han leído lo que hizo David? Por ejemplo, está en Mateo 12:3. En el 19:4 dice, ¿no han leído que en el principio? En el 21:42 dice, ¿nunca leísteis en las Escrituras? En Lucas 10:26 dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Lo importante que era para Jesús que ellos recordasen lo que estaba escrito para que asimismo transformaran no solamente su entendimiento, sino también su comportamiento. ¿De qué manera podemos entrenar también el cuerpo? Creo que todos sabemos que el entrenamiento del cuerpo es el ejercicio, el comer o alimentarse sanamente, y es un proceso en el que mi esposo y yo hemos estado hace algunos meses, pero sabes, no es solamente lo que ocupa entrenar el cuerpo. Cuando el apóstol habla espíritu y alma y cuerpo sean santificados por completo, también está hablando de tu cuerpo como el templo del Espíritu Santo de Dios. Qué importante es, por supuesto, que nos cuidemos en ejercicio, nos cuidemos en lo que nos alimentemos, pero también nos cuidemos en cuanto a la limpieza de nuestro cuerpo, en cuanto al decoro que debemos tener en el momento de vestirnos. Y también, amados hermanos, el cuerpo es el instrumento que Dios usa para que nosotros llevemos las buenas nuevas de salvación a otros que se están perdiendo. Son nuestros pies los que se mueven hacia el perdido y es nuestro cuerpo y nuestras manos las que se mueven a través de la compasión para servir a otros. Para finalizar, quisiera recordarles lo que dice el verso 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Quiero que sepas que el mismo Dios que te llamó es el mismo Dios que está dispuesto para santificarte a ti por completo. Recuerda que inicia diciendo, el mismo Dios de paz, Él os santifique por completo. La santidad no es algo que nosotros podamos hacer en nuestras propias fuerzas. Por supuesto, entrenamos nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo para vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero en algún momento, estando Jesús y Pedro se asombró y se asustó de todas las exigencias que tenían que haber para entrar al reino de los cielos.
Y Pedro dijo, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Jesús dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que, amados, la santificación completa solamente viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo y el creer que por el Espíritu Santo de Dios nosotros podemos ser santificados y apartados por completo. Mas nuestra tarea es perseverar en esta santidad, entrenarnos en oración, entrenarnos en la palabra, entrenarnos en la búsqueda de la presencia de Dios y en la evidencia física de la transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que los animo a que en este ayuno seamos nosotros todos santificados por completo, apartados para Dios, para toda buena obra. Dios les bendiga.